por qué seguimos hablando de vampiros tantísimos años después de que empezara a surgir el mito y de que se escribiera sobre él. Y yo creo que la clave es que se trata de un personaje clásico, de un monstruo clásico al final, que es clásico precisamente porque se adapta, porque año tras año sigue saliendo, ¿no? Parece que sale, pega mordisco, se oculta otra vez en su refugio y al cabo de un año o 2 años vuelve a salir con alguna otra historia o alguna otra adaptación. Entonces lo que hace es cambiar, pero manteniendo una serie de características fundamentales, yo creo, que lo hacen tan atractivo porque no dejan de encarnar lo que son los temores y los deseos más atávicos del ser humano, ¿no? Más antiguos. Pues tenemos por un lado el temor a la muerte y el temor a la oscuridad, y por otro lado pues el deseo de vida eterna y el deseo de poder. Entonces eso ha contribuido a que nosotros sigamos pensando en él y que sigamos creando variantes que mantienen esa esencia, ¿no? Todavía. Esta complejidad al principio no existía, porque como personaje complejo literario pues empieza a surgir a finales del siglo XVIII, porque hay una serie de epidemias de porfiria en Europa, me parece, aproximadamente en esa época, en 1700 y pico. Los racionalistas empiezan a estudiarlo, como se dedicaban por aquel entonces a estudiarlo todo de una forma científica, y como respuesta al movimiento de la ilustración y del movimiento científico, del pensamiento científico, surge el romanticismo. Y entonces los románticos pues le dan la vuelta a esto y deciden coger al vampiro, utilizarlo como villano, porque consideran que es un buen villano, que es algo que no se puede explicar, que no tiene ningún origen científico, y entonces deciden emplearlo recubriéndolo de ciertas características de su movimiento, ¿no? Ellos lo convierten en un aristócrata, en un personaje elegante, es malvado, pero es una maldad muy sutil. Y entonces lo que hacen es despojarle del aspecto terrible y desagradable que tenían las leyendas que llegaron aquí a Europa, que efectivamente pues es el vampiro Balaco, el Vlad Tepes, el emperador, y de aquellas leyendas, ¿no? Lo convierten en un personaje más agradable dentro de lo que cabe, y es lo que ocurre pues en relatos como pues El extraño misterioso, o Vampirismo de Karl Hoffmann, o La muerta enamorada de Teófilo Fier, y sobre todo en El vampiro de John William Polidori, que lo saca en 1819 y que es quien empieza a sentar ese arquetipo del vampiro elegante y ligeramente maligno o sutilmente maligno, ¿no? Esto lo potencia una característica que ha salido después y que han aprovechado mucho las películas, que es el erotismo. Es algo que hizo Sheridan Le Fanu unos años después con Carmilla, al dotar de una sensualidad bastante manifiesta a esta criatura, al hacer que una especie de vampiresa pues le tirara los trastos a una mujer. Pero es Bram Stoker quien a finales del siglo XIX pues coge todos estos elementos, los agita y se saca una novela. Entonces le da una dimensión al personaje del vampiro que antes había salido en relatos o novelas muy cortitas, y lo que hace pues es darle peso, ¿no? A pesar de que digan que en su momento los críticos lo pusieron a caldo, pues sí es verdad que no lo pusieron muy bien, pero ya hemos visto hasta dónde nos ha llevado. Entonces lo que hace Bram Stoker es jugar con esta figura del vampiro aristocrático. No le despoja de la crueldad que venía de Europa del Este, y lo que hace es asentar la figura del vampiro como absoluto villano. Es un villano que no duda de sí mismo, no duda de sus actos, tiene muy claro lo que tiene que hacer, es el malvado perfecto.